Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un ensayo sobre el siglo de oro español, que ha sido un tema que ustedes me han solicitado mucho en la casilla de los comentarios. Como parte de este segmento Transmisiones Te Ayudo con la Tarea, donde ustedes pueden ver tareas reales de mis estudiantes de tutorías y ver el tipo de acompañamiento y asesoría que yo brindo. Así que si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like, que compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que puedan llegar más personas que están aprendiendo español. También les recuerdo que tenemos nuevos videos todos los días. Estoy teniendo shorts, una gran producción de contenido multimedia todos los días. También vamos a estar teniendo estos videos más largos donde obviamente explico cómo hacer temas que ustedes piden mucho. Normalmente es cómo elaborar un ensayo, cómo hacer un research paper desde cero, cómo elaborar un summary, un análisis crítico. Así que voy a estar retroalimentando también este segmento para que ustedes vean en realidad cómo funcionan las universidades y el tipo de acompañamiento que yo brindo. Así que si te gusta este tipo de videos, por favor déjame saber en la casilla de los comentarios qué otro tema de español te gustaría que yo abordara en este segmento de transmisiones. Sí, también antes de continuar, te recuerdo que si en este momento estás a punto de reprobar un módulo de redacción sobre el siglo de oro español, estás tomando un curso de escritura creativa o de elaboración de ensayos y se te está haciendo muy difícil porque no sabes elaborar una buena introducción, no sabes cómo redactar una tesis de 3 puntos y cómo meterla en el desarrollo de tu ensayo, no sabes cómo manejar las citas directas, las citas indirectas, cómo elaborar una buena conclusión con una reflexión o una buena lista de referencias donde menciones todos los autores consultados usando la normativa APA, pues yo te puedo apoyar, puedes contratarme para tener asesorías completamente personalizadas vía Meet para elaborar poemas, analizar poemas, elaborar ensayos personales, científicos, literarios, ensayos de causa y efecto, ensayos de problema-solución, análisis crítico de obras literarias, lecturas detalladas de cuentos, o te puedo acompañar en la elaboración de tu tesis investigativa desde $100 al mes. La atención es completamente individual, es una atención personalizada, ajustada a tu necesidad. Y si te interesa, los pagos son completamente seguros, los puedes hacer en mi canal de YouTube, te vas al botón unirme al lado de suscribirme y ahí seleccionas el nivel que te interesa, hay niveles de $100 hasta $500. Me puedes escribir también a mi correo electrónico espanol, no es español, en casalatinoamerica@gmail.com. También me puedes escribir a mi número personal +1 505 8465 0386 si quieres agendar las sesiones conmigo. Te recuerdo que yo vivo en Managua, Nicaragua, así que es muy probable que si tú estás en los Estados Unidos tengamos de 2 a 4 horas de diferencia horaria. Si vives en países europeos como Francia, puede ser que tengamos 18 horas de diferencia, o si vives en Corea del Sur puede ser que tengamos incluso 23 horas de diferencia horaria. Entonces es importante que una vez que hagas el pago, inmediatamente me envíes un correo electrónico para ponerte de acuerdo conmigo y con todo gusto agendarte. Y de hecho todas las transmisiones Te Ayudo con tu Tarea no son más que tareas reales donde te enseño el tipo de asesoría y el tipo de tareas que normalmente yo ayudo a mis estudiantes a hacer como parte de este programa de tutorías. Así que si en este momento la estás pasando difícil, estás a punto de reprobar probablemente el curso, quieres abandonar la universidad, puede ser que lo único que necesitas es tener una tutora y no está mal pedir ayuda. Hay estudiantes que tienen aprendizajes más rápidos, estudiantes que tienen aprendizajes más lentos y a veces uno lo único que necesita es un poquito de ayuda. Así que no pierdas esta oportunidad de tener una profesora completamente virtual de manera internacional. Entonces vamos a leer en primer lugar las indicaciones de esta tarea, que no es algo menor porque siempre le digo a mis estudiantes de tutoría que lo importante es tener claro lo que quiere el profesor. Entonces dice la asignación: escribe un ensayo de reacción, que es lo mismo que un ensayo de opinión, sobre la obra de Garcilaso de la Vega y de Herrera. Recuerda incluir en tu ensayo, esto es importante, citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, que son las que van en párrafo aparte y con mayor sangría, o citas parafraseadas, donde ustedes recuperan con sus propias palabras las ideas de otro autor. Recuerda que tu ensayo debe tener una tesis a probar y demostrar que leíste todo el material de la asignatura.
En él se deben incluir comentarios sobre las figuras retóricas o de pensamiento estudiadas en el curso y el ensayo no debe exceder las 1000 palabras, que serán aproximadamente unas 3 páginas a lo sumo. Antes de que nosotros leamos el ensayo, porque como siempre les recuerdo que en la descripción de mis videos les dejo el imprimible de la clase, porque lo ideal es que después que vean el video ustedes descarguen el material. Entonces, antes de leer el ensayo, desde el título, con su introducción, su desarrollo, obviamente su conclusión y su lista de referencias, de que esta conclusión y lista de referencias, siempre es bueno tener claro algunos consejos prácticos que doy antes de iniciar la lectura de los ensayos de mis estudiantes de tutoría. Y es lo siguiente. Recuerden que se tiene que hacer una introducción que recoja los aspectos esenciales del trabajo y que presente la tesis a probar, ¿no? La idea que ustedes quieren probar. Es importante soportar esta tesis con argumentos a lo largo del ensayo. También hay que incluir citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y citas parafraseadas. Hay que darle crédito a todos los autores consultados. Hay que redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis y que invite a la reflexión. Hay que evitar siempre el plagio académico indicando el autor o los autores de los documentos consultados. Recuerden que en el caso que el documento consultado para extraer las citas tenga un autor o 2 autores, estos autores se incluirán en el cuerpo del ensayo, pero si hay 3 o más autores, solo se indicará el nombre del primer autor seguido del herol en el cuerpo del ensayo y en la lista de referencias se colocarán todos los autores. Esto es importante, es decir, si ustedes están citando a Gutiérrez y hay solo un autor que es Gutiérrez, ustedes lo colocan en el cuerpo del ensayo. Si hay 2 autores, Gutiérrez y Pérez, entonces ustedes colocan los dos autores. Pero si hay 3 o más autores, solo el primero seguido del herol. El ensayo debe llevar sangría de primera línea y la lista de referencias tiene que llevar sangría francesa. La lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente. La numeración de páginas se tiene que colocar arriba y a la derecha. No es a la izquierda, no es abajo, sino que es arriba y a la derecha, es decir, como está aquí. Nunca pueden usar Wikipedia como fuente de información porque en Wikipedia puede publicar cualquier persona y a la hora de hacer un ensayo se deben seguir los criterios de citabilidad. Los criterios de citabilidad indican que para recuperar información en un ensayo académico, el documento consultado para extraer la cita debe tener un autor identificable, o sea, la persona que lo escribió. Debe tener 2, un título ese documento. Esto es muy importante. 3, y otra cosa importante, debe tener numeración, lista de referencias. Eso también es muy bueno, ¿okay? Que sepamos de dónde el autor sacó esta información. Otra cosa muy importante que debe tener ese documento que nosotros recuperamos es paginación. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes extraigan citas directas o citas indirectas, ustedes tienen que indicar la página de donde lo tomaron. Entonces, si ustedes citan una fuente, que ejemplo tiene autor, título, pero no tiene paginación, entonces ustedes no van a poder citar la página. Entonces es importante que se sigan criterios de citabilidad, o sea que la fuente consultada tenga autor, tenga título, tenga referencias, tenga paginación y en el caso de ser una fuente tomada de internet que tenga URL. ¿Okay? Esto es muy importante. Otra cosa es que en los ensayos normalmente se usa la tercera persona del singular, es decir, se dice, se considera, se piensa, se concluye, excepto que el profesor pida que se haga en la primera persona del yo, en cuyo caso seguramente estarás haciendo un ensayo personal, que esa es su característica, que das opiniones personales sobre algún tema. Si se fijan, esto es un ensayo de reacción, es un ensayo de opinión, pero no es un ensayo personal, por tanto usaremos la tercera persona del singular. El ensayo debe ir en Times New Roman 12. Se le debe aplicar interlineado y también sangría de primera línea. Este tema del interlineado es un poco para que sea cómodo en la lectura, para que su profesor le pueda dejar comentarios, es importante. La extensión regular del ensayo debe ser de 3 a 5 páginas, a no ser que el profesor lo pida de más de 5 páginas. Normalmente ya de más de 5 páginas estamos en presencia de un research paper.
Entonces siempre es bueno preguntarle al profesor, pero la extensión normalmente es de 3 a 5 páginas. En el caso de recuperar fuentes primarias en inglés, es importante mantener el idioma original de la fuente recuperada, porque van a ver ahora que en este ensayo ustedes van a ver que hay citas tomadas del inglés. La razón por la cual en un ensayo en español se han indicado citas tomadas del inglés es porque la fuente del cual se recuperó la información está en inglés y ustedes tienen que mantener el idioma de la fuente consultada. Entonces, si la fuente consultada está en inglés, ustedes deben mantener la cita en inglés, a no ser que el profesor, ejemplo, no sea bilingüe, que es bastante extraño en universidades extranjeras. Normalmente todo el mundo habla inglés, pero bueno, si fuera el caso de que tu profesor no hable inglés, obviamente tendrás que hacer la traducción. Pero si tu profesor es bilingüe, vas a extraer la cita y la vas a dejar en inglés. Entonces vamos a iniciar con el título del documento. Garcilaso y Herrera, la eterna lucha entre la originalidad y la imitación. Y vamos a entrar a la introducción. En la introducción, obviamente, ustedes van a presentar el tema y la tesis a aprobar. Siempre les digo que estas divisiones que yo hago en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencia son solamente para que ustedes se guíen, pero en el ensayo final no se deben entregar estas partes, estas divisiones, porque los ensayos se entregan de corrido. ¿Okay? Entonces, vamos a leer. Sin lugar a dudas, es bien conocido que la creación literaria y el fortalecimiento de la lengua de un imperio es un movimiento estratégico que persigue acrecentar su influencia en otras tierras. Por eso, no es de extrañar que los reyes apadrinaran a muchos escritores, pues la creación de magnas obras de la literatura en lengua castellana era una forma de aumentar el poderío intelectual y la influencia de España en sus países vecinos. Tampoco es extraño que, dada la influencia y cercanía geográfica que existe entre los países europeos y específicamente entre Italia y España, se dé el eterno debate entre quién fue primero, si el huevo o la gallina, un poco la lucha, o sea, quiénes fueron originales y quiénes imitaron. Pero eso no le resta crédito a ningún autor, tal como se explicará más adelante en este ensayo. Entonces vean ustedes que se utiliza la tercera persona del singular, no se dice yo pienso, yo considero, sino se explicará, se detallará, etc. Okay. Ahora que ya hemos presentado básicamente el tema con el título, vamos al desarrollo, donde obviamente tiene que haber citas directas, citas indirectas, citas parafraseadas. Lo ideal es que en un ensayo haya por lo menos 2 citas directas de menos de 40 palabras, 2 citas directas de más de 40 palabras y 2 citas parafraseadas, porque esto refleja dominio de la normativa, a no ser que el profesor exija algo diferente. Entonces, dice el desarrollo. Respecto de la vasta producción española, Medina, 1985, señala que entre los mejores poetas españoles que han existido en España se encuentran, por supuesto, Garcilaso y Herrera. Vean ustedes que esto es un parafraseo, seguramente porque no veo página aquí. Entonces, hasta aquí es un parafraseo. Medina, 1985, señala que entre los mejores poetas que han existido están Garcilaso y Herrera. Vean ustedes que no hay página porque esto es una cita parafraseada. Luego continuamos. Garcilaso, a ver. Al respecto de la vasta producción española, Medina 1985 señala que entre los mejores poetas españoles que han existido en España se encuentran Garcilaso y Herrera. Garcilaso de la Vega, ya que las obras de este incomparable escritor respiran un aliento verdaderamente poético. Las sentencias son agudas, deleitosas y graves, las palabras propias y bien sonantes, los modos de decir escogidos y cortesanos. Entonces, vean ustedes que la cita está enmarcada entre comillas y aquí tenemos el autor y obviamente tenemos la página, ¿no? Cita directa de menos de 40 palabras. Y Fernando de Herrera, que es el otro escritor del cual vamos a leer en este ensayo, porque fue un hombre muy culto que pudo la afición de este generoso espíritu, alentada solamente con el premio de la virtud, romper por tan grandes dificultades y con la perseverancia de tan honestos ejercicios, conquistar los tesoros de la verdadera elocuencia. Entonces, si ustedes se fijan, esto es otra cita de menos de 40 palabras y estamos indicando por eso la página. No, aquí lo marqué, cita directa de menos de 40 palabras, indicar apellido del autor, año de publicación y página. ¿Okay? Probablemente aquí, bueno, sí hay año de publicación, está aquí 1985, está el nombre del autor. Si no hubiera, puede ser que es que no haya año de la publicación y en ese caso se puede marcar con las siglas S.F, que significa sin fecha. Un ejemplo de esta perfección formal la vemos en el soneto
64 de Herrera, cuando el sujeto lírico dice que se lamenta de los desdenes amorosos de la mujer amada. Y viene la cita directa de menos de 40 palabras, que es un fragmento de la obra. Cubre en oscuro cerco y noche fría, del cielo puro, del resplandor sereno, la húmeda noche, y yo de dolor lleno lloro mi bien perdido y alegría. Entonces, esta obra se encuentra en el verso 1, 2, 3, 4, específicamente en la página 8. Es un fragmento de la obra. En este soneto vemos también el sentido hiperbólico de este dolor también trabajado antes por el gran Garcilaso de la Vega en sus églogas, que son obras enormes. Y viene un fragmento de la obra. Ningún alivio en la miseria mía hallo, de ningún mal estoy ajeno. Cuanto en la confusión nublosa peno, padezco en la rosada luz del día. Entonces vean que es un fragmento de la obra que va entre comillas, indicamos los versos 4, 8 y está en la página 8. Así lo menciona el autor cuando menciona que incitáranse luego los buenos ingenios a esta competencia de gloria y veremos extenderse la majestad del lenguaje español adornada de nueva y admirable pompa. Entonces vean ustedes que indico la cita entre comillas, pongo a pedido del autor el año de la publicación y la página. Medina, 1985, página 3. No es plagio, le estoy dando en todo momento el crédito al autor consultado, ya que un país pasa la inmortalidad por sus letras y no por sus conquistas militares. Y era algo que tenían muy claro los españoles en ese momento cuando conquistan el nuevo continente, era que había un afán de expandir la fe católica, pero también el idioma, y por eso gran parte del dinero que venía de América lo destinaron para crear obras como Lazarillo de Tormes, Fuente Ovejuna, La Vida de Sueño. O sea, realmente había un gran interés de España de instaurarse no solamente como una potencia militar, sino también como una potencia literaria. Y era una manera también de aumentar la influencia con una lengua propia, que en este caso era el castellano. Por otro lado, el artículo titulado The Century in Garcilaso Herrera Attack on the Canon menciona lo siguiente sobre la obra de Herrera, y es lo que les decía que ahora ustedes van a ver una cita en inglés. Entonces dice así: If his poetry was insufficiently strong to overcome Garcilaso as a poet, created Herrera certainly overcame his predecessors, and in spite of rejection by his contemporanees, he became the father of literacy criticism in Spain. Entonces, esto lo dice Navarrete en 1991 y en la página 3. Y la razón por la cual estamos recuperando en inglés la fuente es porque en este curso en particular el profesor compartió literatura en español y literatura en inglés. Y para hacer este ensayo le pidió a mi estudiante que recuperara este documento en inglés. Obviamente mi estudiante es bilingüe, entonces pues para ella y para mí ayudarla también fue sencillo de seleccionar citas y a la hora de meterlo en el ensayo, como el documento original que él pedía que se usara está en inglés, la cita extraída tiene que estar en inglés. Esto se debe a su célebre obra Anotaciones, ya que, y ahora viene otra cita, vean ustedes que es una cita directa de menos de 40 palabras, dice así: ya que his note to Garcilaso work produced that Garcilaso was no longer at the Canon Center. Esto lo dice Navarrete, 1991, y está en la página 2. Según Navarrete, 1991, o sea, una cita directa, vean ustedes que está apellido del autor, año de la publicación, está en la cita y finalmente está la página. Doing so meant using his commentary in a subversive way. For commentaries were often read them, as today as paratexts that promote canonization. Herrera took advantages of the opportunities offered by the commentary as a gender for polemical purpose. ¿De qué está hablando este documento? Bueno, que Navarrete fue un escritor que hizo un gran estudio sobre la obra de Garcilaso de la Vega y que decía que realmente Garcilaso de la Vega, y creo que tiene razón, era más un erudito que un hombre de armas, porque en ese tiempo yo les explicaba que los escritores normalmente eran personas que pertenecían a la nobleza y por tanto combinaban el trabajo de las letras con el trabajo militar. Pero Navarrete dice que realmente Garcilaso de la Vega era un verdadero erudito y que prácticamente no perdió tiempo en batallas militares, sino que era un hombre que leía mucho. Y de ahí viene todo su talento y su habilidad para crear églogas, poemas, precisamente porque él leía mucho.
En este sentido, se puede señalar que aunque la excesiva canonización de la poesía de Garcilaso es comprensible, ya que fue un gran escritor, también es necesario tener un acercamiento un poco más crítico a su obra. Y en este sentido, no cabe duda de que Herrera no solo logró make room for herself, porque Herrera, además de criticar un poco la obra de Garcilaso, también metió en estas anotaciones algunos poemas suyos. Esto lo dice Navarrete, año de publicación 1991, página 2, en la poesía con sus propias creaciones, poemas que fue introduciendo en su obra Anotaciones, sino que también inició el género de la literatura crítica española. Es decir, que a través de su obra Anotaciones, en la cual él introducía los poemas de Garcilaso, los comentaba, los criticaba, identificaba sus fuentes e incluso metía poemas personales, él inició el género de la crítica española. Y este es realmente el gran legado que nos deja este escritor. Más que tener buena poesía, porque su poesía no es que fuera realmente tan buena, pero sí fue el primero que criticó la obra de otros escritores. Esto significó un nuevo acercamiento a la figura de Garcilaso, poniendo incluso en duda su genio natural, pero también identificando la influencia de otros autores en su obra y defendiendo la tesis de que un poeta tenía que ser un hombre de letras y por tanto un hombre ilustrado. En vez de defender la visión de un Garcilaso prodigio, defendía la visión de un Garcilaso culto, de un gran lector que se apropió de las técnicas de otros autores para escribir. Y básicamente eso es lo que intenta demostrar este autor. En realidad Garcilaso no es que fuera tan inteligente, sino que era un hombre muy culto, leía mucho y esto le permitió, obviamente, de leer fuentes en inglés e incluso en italiano, en latín. Él pudo crear muy buenos poemas porque él imitaba a los grandes escritores, a quienes, a Petrarca, ¿no? Y esta desmitificación de la figura de Garcilaso abrió el camino a que escritores posteriores aspiraran a alcanzar el nivel del maestro e incluso intentaran superarlo a través del estudio y la erudición, ¿no? Entonces seguimos. Entre otras cosas, para lograr esta reducción de la figura de Garcilaso, Herrera intentó alterar la concepción que tenían los lectores de un Garcilaso poeta y a la vez estratega militar, turning him instead of into a scholar more like Herrera himself, and less like the original and unique figure presented in Morales' Discurso. Esto lo dice Navarrete, 1991 y página 23. Es decir, Navarrete está citando obviamente la obra de Herrera. Por supuesto, esta fue una de las tantas razones por las que la obra de Herrera encontró tan flagrante oposición por parte de sus contemporáneos, ya que para él Garcilaso fue más un erudito que un guerrero y más un estudioso de la palabra que un niño prodigio. Y esto no le gustó a muchísimos escritores españoles que sintieron que estaban como desmitificando y quitándole el aura a su maestro. Entonces vean ustedes que esta cita en inglés es una cita directa de menos de 40 palabras. Por tanto, coloco apellido del autor, año de la publicación, página y coloco la cita entre comillas. La técnica primaria que usó Herrera para lograr la descanonización o desacralización de Garcilaso fue la redefinición de la noción de intertextualidad de Garcilaso, no solo haciendo énfasis en la evidente imitación que éste hizo de poetas como Petrarca, sino también expandiendo el canon de estas fuentes. Y aunque Herrera no entró directamente en el debate sobre la apropiada forma de imitar, stressing the diverse sources for Garcilaso poetry, ¿no? Lo dice Navarrete, 1991, página 4, sí logró apuntar en la dirección de una forma de imitación mucho más ecléctica. Es decir, lo que decía Herrera es que Garcilaso era un gran imitador y que eso no le quitaba ningún peso porque era obviamente un gran escritor y esto lo había logrado a través de la lectura de muchísimos poetas, ¿no? Por otro lado, Herrera se dedicó a introducir referencias y notas en su obra Anotaciones y sobre todo reinventó la lectura de Garcilaso de forma que él would have us see Garcilaso poems not as act of estrepanzura, but rather as the result of much labor and scholarship. Esto lo dice Navarrete, 1991, página 25. Vean aquí la cita de menos de 40 palabras, va entrecomillado y parentéticamente indico apellido del autor, el año de la publicación y la página. No, ¿y qué es lo que está diciendo? Que la gran genialidad de los poemas de Garcilaso no se debían tanto a una habilidad natural para crear poesía, sino más bien a su intenso trabajo de investigación y de lectura que hizo que él se alimentara de muchísimas fuentes, ¿no?
Evidentemente, no todos vieron con buena cara esta desacralización del maestro, o sea, de Garcilaso, y mucho menos que Herrera introdujera sus propios poemas en sobreanotaciones. Entonces, que a la vez que pusiera un poema de Garcilaso, lo criticara, identificara la fuente, pusiera sus propios poemas. Al respecto, el mismo Petre Jacopín, citado en Navarrete, 1991, dijo: «Y vos que dijisteis que no pretendíais». Ahí recuerden que esto es español antiguo. ¿Y vos que dijiste que no pretendías más que la fidelidad de las traducciones, no podéis traducir más fielmente? Sin respeto ni consideración ponéis vuestros versos con los de Petrarca, Ariosto, Diego de Mendoza y otros grandes. Entonces, aquí quiero explicar algo. Dice Petre Jacopín citado en Navarrete. ¿Por qué? Porque yo en realidad me leí a Navarrete y Navarrete ha citado a este autor. Entonces, en otras palabras, esto es una cita de otra cita y esto es admitido por APA, pero lo tienen que marcar así. Si están leyendo Navarrete, entonces se dice Petre Jacopín citado en Navarrete, Rodríguez citado en Gutiérrez, es decir, porque ustedes están leyendo a Navarrete y Navarrete está citando a otro autor. Entonces recuerden que en realidad ustedes no están recuperando a Petre Jacopín, sino están recuperando a Navarrete, y por eso ponen así, Petre Jacopín citado en Navarrete, ¿no? Ponen el año, ponen la cita y ponen la página, ¿no? Entonces aquí lo indico siempre, ¿no? Cita de menos de 40 palabras, indicar apellido del autor, el año de la aplicación y la página. Y en este caso se menciona la fuente primaria que recupera el autor consultado. La fuente primaria ya sabemos que es la que ustedes están consultando, es Navarrete, que ha citado a Petre Jacopín, ¿no? Entonces se hace de esa manera porque es una cita de otra cita. Por otro lado, Herrera también tuvo el mérito de introducir el estudio de otros escritores que él consideró parte del canon literario, de forma tal que desplazó a Garcilaso como el único e indiscutible maestro, dándole crédito también al Marqués de Santillana y a Petrarca, ¿no? Entonces le decía, sí, Garcilaso de la Vega fue un gran escritor, pero se inspiró realmente en la obra del Marqués de Santillana y en la obra de Petrarca. Y en aras de puntualizar esta realidad, el autor mencionó, viene una cita directa de menos de 40 palabras, pues sabemos que no faltaron a España en algún tiempo varones heroicos, faltaron escritores cuerdos y sabios que los dedicasen con inmortal estilo a la eternidad del memo. Entonces, entre paréntesis, Herrera, citado en Navarrete, 1990, página 29. Es decir, esto realmente no lo dice Navarrete, sino que lo dice Herrera. Esto es una cita de Herrera que está colocada en Navarrete. Entonces, es una cita de otra cita, se puede usar, pero se pone así. Herrera citado en Navarrete. ¿El año de la publicación de quién? ¿De Navarrete o de Herrera? Obviamente de Navarrete, que es el autor que ustedes están recuperando. Y esto está en la página 29. ¿Qué significa? Que como ustedes están leyendo a Navarrete, en la lista de referencia tiene que estar Navarrete. Vean aquí que está. Vean ustedes que no va a quién está citando a Navarrete, que en este caso es Herrera, porque ustedes no están leyendo a Herrera, sino a Navarrete. Lo voy a volver a explicar. Si ustedes están recuperando una cita de otra cita, es decir, en Navarrete ustedes encontraron que se cita a Herrera, ustedes lo pueden introducir perfectamente, pero tienen que indicar el autor original y de dónde lo recuperaron. En este caso, el autor original es Herrera, entonces Herrera citado en Navarrete, que es el autor que ustedes están consultando, el año de la publicación y la página. Continuamos. Esta cita conecta directamente con la fuente de Medina y coincide totalmente con él. Estamos comparando aquí algunos autores, ya que ambos escritores consideran que la grandeza de España no estará determinada por sus conquistas militares, sino por sus logros literarios. Por tanto, para Herrera, it is necessary to view Garcilaso simply as part of that broad tradition rather than as its culmination. Entonces, vean ustedes que aquí hay una cita directa de menos de 40 palabras y vean ustedes que estoy indicando apellido del autor, el año de la publicación y la página, ¿no? Y aunque no cabe duda que la obra poética de Herrera nunca pudo superar la obra de Garcilaso de la Vega, porque hay que decirlo que aunque Herrera criticó muchísimo la obra de Garcilaso, dijo que o no le criticó, pero entendía la crítica no como algo negativo, sino la analizó, le hacía comentarios, identificaba las fuentes, él decía, bueno, esto Garcilaso lo sacó de Petrarca, esto lo sacó del Marqués de Santillana. O sea, él fue encontrando las diferentes fuentes que usaba Garcilaso, porque lo que decía Herrera, y es cierto, es que en cierta forma todo está creado, y de una u otra manera, todo escritor es producto de lo que ha leído y las diferentes fuentes que ha tenido. Entonces, eso es lo que intenta decir, o sea, no es criticar, sino desmitificar la idea de que Garcilaso era un hombre que había nacido con una inteligencia excepcional,
Porque además Herrera decía que eso era negativo para la nueva generación, porque ¿qué pasa si yo no he nacido con una inteligencia excepcional? No puedo ser escritor. Entonces él decía, sí se puede, porque Garcilaso de la Vega es la prueba de que estudiando, leyendo mucho y refinando tu obra puedes llegar a alcanzar un alto nivel. Entonces eso es lo que dice. Ya que los sonetos de este último fueron muy superiores, sí tiene el mérito de haber propuesto una lectura crítica del Toledano, o sea, de Garcilaso, proveyendo contexto, haciendo comparaciones con otros autores y estableciendo la gran deuda que tenía Garcilaso con Petrarca y Santillán, o sea, con los autores que había leído. Evidentemente, esta desmitificación y descanonización de la figura de Garcilaso, que prácticamente era un intocable en España, no fue bien recibida por sus contemporáneos españoles, pero más allá de si Herrera tuvo razón o no en esto, sí logró introducir una nueva manera de leer a los clásicos y propuso la creación del género de la crítica española, y ese es sin duda su mayor mérito. Más allá de si estamos de acuerdo en lo que decía Herrera, que Garcilaso de la Vega no era tan genial, sino que había leído mucho, que tenía una gran biblioteca, pero que si leía sus poemas encontrabas la influencia de otros autores, más que eso, el gran mérito que tiene Herrera es que fue el primero que hizo una lectura crítica de los clásicos españoles. Y no solamente te ponía el poema del escritor, en este caso de Garcilaso, sino que iba identificando las fuentes. Él te decía, lo tomó de Petrarca, esto viene del Marqués de Santillana. Incluso como Herrera también hablaba varias lenguas, entonces él tuvo la oportunidad de comparar los poemas de Garcilaso de la Vega, que estaban en español, con poemas escritos en otro idioma, en italiano, en francés, en inglés, y él se dio cuenta que en realidad, más que ser un muy habilidoso escritor, era un gran lector que dominaba muchas lenguas, tenía una gran biblioteca y se había empapado toda su vida de la literatura, y por eso es que pudo darnos tan magnas obras. Bueno, ahora vamos a entrar a la conclusión, que ya saben que esto lo pongo para propósito de la explicación, pero que no va. En conclusión, que siempre es el mejor conector para introducir la conclusión, aunque pueden decir por tanto, por consiguiente, en pocas palabras, en resumen, pueden decir cualquier cosa de esa perfectamente, pero bueno, vamos a decir así, en conclusión, y más allá de si Garcilaso fue un genio erudito por nacimiento o un acucioso lector que creó un refinado estilo a través de la lectura y la influencia de otros autores, Herrera propuso el uso de la intertextualidad para ayudar a la comprensión de sus sonetos y églogas. Y aunque el alumno no superó al maestro, ya que la poesía de Herrera es sin duda inferior a la de Garcilaso, sí logró crear un nuevo marco de estudio que permitió que otros autores entraran al canon literario sin la presencia aplastante y todopoderosa del toledano. Y esto se debió a que Herrera, al menos, sentó la duda razonable sobre el aspecto imitatorio que sí tuvo la poesía de Garcilaso, ya que el primer paso de la creación literaria es la emulación, es decir, la imitación. Pero esta emulación imitatoria no le resta nada a la genialidad que sin duda tuvo Garcilaso. No importa si el toledano alcanzó o no su nivel a través del estudio y la perseverancia. Tampoco importa si su obra fue o no completamente original, ya que bien dicen los académicos que ya todo está inventado. Lo importante es recordar que no ha existido otro escritor en lengua castellana que haya logrado acariciar la cumbre del éxito como él, y ninguno que haya logrado la difusión de la poesía española con mayor perfección literaria y riqueza estilística que el gran Garcilaso de la Vega. Y eso es innegable en España, en Europa y en los Estados Unidos. Finalmente, colocamos la lista de referencia donde vamos a mencionar los autores consultados. La primera fuente es Navarrete, entonces se coloca el apellido del autor, que es Navarrete, la inicial del nombre, el año de la publicación, el título del documento, The Centering Garcilaso, Herrera Attack on the Canon, Modern Language Association, que esta es quien lo publicó, y en este caso el URL porque lo tenemos disponible. Luego tenemos la segunda fuente, que es Medina, apellido del autor, la inicial del nombre, F, el año de la publicación, 1985. El maestro Francisco de Medina, a los lectores Fernando Herrera, anotaciones, la poesía de Garcilaso. Y no le pongo el URL porque no es una fuente recuperada de internet, sino que fue un documento que proveyó el profesor, porque recuerden ustedes que en la indicación él dijo que solamente se podían poner las fuentes que él había entregado en el curso. Bueno, y básicamente esos son los pasos que ustedes tienen que seguir a la hora de elaborar un ensayo académico. Recuerden que todo ensayo en sentido general se estructura con
un título, con una introducción que presente la tesis, con un desarrollo que incluya citas directas, citas indirectas o citas parafraseadas, una buena conclusión, que haga un restatement de la tesis, o sea, que la vuelva a mencionar, y una lista de referencias donde ustedes tienen que mencionar todos los autores que han consultado en el documento. Así que, como siempre, les dejo en el link de la descripción el imprimible de la clase para que ustedes descarguen el PDF. Lo ideal es que después que ustedes vean el video, descarguen el PDF y lean el ensayo. Y también lo tengan ahí para consultar cualquier duda con respecto a la normativa APA séptima edición. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan el link de este video con otras personas que están estudiando español, redacción y que en este momento probablemente están haciendo una maestría en el siglo de oro español y están buscando una tutora que los apoye. Recuerden que muchas veces para aprobar un curso solamente se necesita un poquito de ayuda. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.